¿Qué es lo que se puede hacer y qué no se puede hacer en las cárceles en El Salvador? Bueno, en este sentido, nosotros hemos vivido una transición del sistema penitenciario. Anteriormente se tenía un sistema muy permisivo donde los privados de libertad tenían acceso a diferentes actividades, incluso tenían hasta tiendas internas, comúnmente conocidas como chalets, donde ellos vendían diferentes cosas. Parecía un mercado dentro de los centros penitenciarios. Había visitas casi irrestrictas de familiares, no solamente el núcleo directo, ¿verdad? La esposa o el esposo, los hijos, los padres, sino que se extendía a, a parientes, amigos, etcétera. Todo esto se fue reduciendo, se fue limitando, se fue reestructurando para evitar que estas situaciones generaran inestabilidad al interior de los centros penitenciarios, porque esto permite que haya flujo de información de adentro hacia afuera y viceversa, que lleven órdenes de los penales hacia afuera para ejecutar diferentes acciones delictivas. Ahora, todo esto fue lo que se vino transformando y se tomó medidas drásticas para evitar de que los delincuentes internamente estuvieran generando especies de reinados en los penales, ¿verdad? Porque ahí había un jefe de cada celda, había un jefe de todo el recinto, ¿verdad? Que prácticamente eran como mini emperadores que dominaban esos reinos, ¿verdad? Esas cárceles que ellos denominaban sus reinos, y esto permitía corrupción hacia los operadores de los centros penales, hablamos de los custodios, de los directores de centros penales. Sí. Todo esto se fue limitando, se fue separando los privados de libertad sumamente peligrosos y que representan un alto riesgo para la sociedad y fueron enviados a otros penales con un nivel de seguridad más alto, ¿verdad? Porque nosotros tenemos penales de mínima seguridad, penales de mediana seguridad y de máxima seguridad. Los que están en máxima seguridad son privados de libertad que definitivamente esa gente no va a cambiar, ¿verdad? No se va a poder reinsertar a la sociedad. Y los otros privados de libertad que están en los otros centros penales sí tienen alguna posibilidad y denotan una conducta Sí. que puede generar una reinserción social. Así, este esquema de los centros penales se vino eh, modificando, se vino transformando y posteriormente se ha generado la prohibición de visitas. Ya se tienen 3 años de que no hay visitas en los penales. A partir de la pandemia se suspendieron las visitas en los penales a raíz de los contagios y eso se ha mantenido. ¿Qué otra Eh, medida se- así de extrema han utilizado en los centros penales de máxima seguridad? Aparte de la restricción de las visitas, que se evidenció que los familiares eran los que llevaban mensajes del interior de los penales hacia afuera, también se limitó la asistencia de los abogados, ¿verdad? Para que no estén llegando cada vez que se les ocurre, sino que cuando realmente el proceso así lo amerita. Se restringieron también las señales eh, radioeléctricas en todo el sector de cada uno de los penales. Se pusieron inhibidores de señal de celular. Ninguna señal celular puede funcionar en un rango cercano a los centros penales. Y también se limitó digamos, la salida de los reos a las áreas de tomar el sol o la realización de actividades. También se separaron los agentes penitenciarios que se determinó que eran corruptos, ¿verdad? Que recibían alguna especie de dádivas por dejar pasar ilícitos. Se separaron también directores de centros penales, o sea, fueron eh, Barrida. se- barridos prácticamente, exacto, y se empezó a generar
una capacitación distinta para los agentes de centros penales, se nombraron directores de centros penales, personas intachables, ¿verdad? Que se tiene conocimiento que no han generado ningún tipo de corrupción. Todo esto ha generado que se tenga ya un mayor control en los centros penales, sobre todo en aquellos donde está dominado por los grupos de pandillas, que son los más peligrosos, ¿verdad? Hay otros centros penales de menor seguridad, donde incluso hay programas de reinserción. Nosotros acá tenemos el programa Cero Ocio, ¿verdad? Donde los privados de libertad participan en actividades productivas como reconstrucción o modificación de escuelas, participan también en talleres de pintura, de fabricación de muebles, etcétera. Hay oportunidad también para que continúen sus estudios, si acaso no, Sí. su grado de escolaridad es muy bajo, entonces pueden continuar estudiando, incluso hasta niveles de universitarios, ¿verdad? Entonces, es todo un aparataje, ¿verdad? No ha sido fácil, no ha sido de Cuéntenos, la noche a en la El mañana. Salvador, aquí en Honduras, primero fueron los militares, después los policías, y han estado en ese juego de administración en los centros penales. Luego tuvieron una junta interventora que no eran ni policías ni militares. Allá, ¿quiénes hacen la administración de los centros penales? La administración de los centros penales en El Salvador es dirigida por la Dirección General de Centros Penales, que depende del Ministerio de Justicia y Seguridad, ¿verdad? No son policías, no son militares, sino que es un equipo de personas que tienen conocimiento sobre aspectos del régimen penitenciario. Hay una escuela de agentes penitenciarios donde se forman los agentes, ahí se les dan todas las materias académicas y prácticas para que ellos se desempeñen en las funciones de custodia de los centros penales. ¿Cuál es la función de la Policía Nacional Civil y del Ejército en nuestro país? El resguardo de las instalaciones en su contorno, ¿verdad? En las afueras de los penales hay un dispositivo policial y un dispositivo militar. Y también el dispositivo policial de reacción, que son agentes antimotines que están cerca para evitar cualquier amotinamiento, cualquier levantamiento de presos. O sea que aquí se ha generado una sistematización de este sistema carcelario para evitar lo que ha pasado en Honduras, ¿verdad? Que incluso, según se puede apreciar, hubo comunicación entre los presos, porque 4 penales al unísono estallaron en un motín, ¿verdad? Justo cuando había personas ahí, familiares visitando, hubieron disparos, hubo un gran desorden. Eso significa que hay una coordinación entre los presos, entre los líderes de los presos, mandando información de un lado para otro. Se denota que hay corrupción, ¿verdad? Hay fuga de información por todos lados, y en este sentido deberán las autoridades gubernamentales tomar decisiones drásticas para ir limpiando este sistema, transformarlo de una manera que pueda tenerse el control total y evitar de que los presos lleguen a la concepción de que están reinando en esas cárceles. Ellos tienen que estar conscientes que están pagando por un delito y que por lo tanto deben estar recluidos y deben mostrar conductas aceptables para poder reinsertarse posteriormente Sí. en la sociedad a través de programas. Sí, bueno, mire, total, y la gran diferencia y por qué ustedes tienen un sistema penitenciario exitoso. Muchísimas gracias, Marvin Reyes, dirigente del Movimiento de Trabajadores de la Policía de El Salvador.